Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo más de Nablafi. Hoy traemos un ejercicio ya bastante completito que cayó justo en el 2021, en la convocatoria ordinaria. Normalmente se suelen parecer ya bastante a este tipo de ejercicios, los que suelen caer en selectividad, incluyendo pues ya alguna pregunta de distancias y demás que eso lo veremos más adelante. Primero, en este ejercicio nos dan una recta R que nos la dan de forma implícita y el plano pi y se pide calcular el ángulo que forman la recta R y el plano pi. Para calcular el ángulo, lo primero, ya sabéis que a mí me gusta pintar. Entonces, bueno, pues vamos a pintar. Nosotros tenemos realmente un plano pi, que puede ser ese de ahí perfectamente. Y este plano pi, luego hay una recta R que será, pues yo la pinto así, por ejemplo, R, que corta en ese punto, ¿no? Esto luego seguirá por aquí, lo que sea. ¿Cuál es el ángulo que forman la recta R y el plano pi? Un poco para tener proyección, pues si esa es la sombra que genera R sobre el plano pi, realmente el ángulo que estamos buscando pues es este de aquí, alfa. ¿Cómo averiguamos nosotros ese ángulo? ¿Vale? Para averiguar ese ángulo, pues claro, sería fenomenal tener el vector director de la recta R, que sería este de aquí, por ejemplo, v de R, y el vector de aquí abajo. Claro, pero obtener justo ese vector, pues se podría hacer, sí, pero es muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en lugar de calcular ese ángulo de ahí, alfa, lo que vamos a calcular es el ángulo que forman el vector director de la recta con el vector normal al plano. El ángulo que obtendríamos ahí, o que vamos a obtener precisamente es este de aquí arriba, que lo vamos a llamar beta. Pero esa no es la pregunta, a nosotros nos preguntan alfa, pero claro, como el vector normal forma 90 grados con el propio plano, entonces alfa será el beta que tengamos menos, bueno, 90 menos beta, ¿de acuerdo? Una vez planteado, pues ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Pues vamos a calcular el ángulo beta con la fórmula del producto escalar, como vimos en vídeos anteriores, es decir, coseno de beta es igual a v de r por el vector normal partido del módulo de v de r por el módulo del vector normal. Cuando estamos calculando ángulos, aquí tenemos que poner el valor absoluto, ¿vale? Para que nos salga el coseno positivo, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que calcular el vector director de la recta. El vector normal al plano, nosotros sabemos que, como tenemos la ecuación del plano 2x más y menos z más 3 igual a 0, pues nosotros sabemos que el vector normal del plano son los coeficientes de las incógnitas, 2, 1, menos 1. Que ya lo voy a escribir aquí el módulo porque lo vamos a necesitar para la fórmula, que es raíz de 6. Ya lo dejo ahí escrito. Ahora, el vector director de la recta. A nosotros, claro, dependiendo de la ecuación que tengamos, ver un punto de la recta o el vector director de la recta puede ser más sencillo o menos sencillo. Cuando nos dan la recta en sus ecuaciones implícitas, realmente es difícil, por no decir imposible, ver directamente el vector director de la recta o un punto de ella. Nosotros tenemos que obtener un vector director de la recta. Ahora, ¿cómo lo obtenemos? Pues hay muchas formas de hacerlo. Podemos obtener dos puntos de la recta y con dos puntos de la recta calcular el vector director que une un punto con el otro. Podemos calcular el producto vectorial de los vectores normales a los planos que definen esa recta, porque como sabéis, ¿vale? Las ecuaciones implícitas son las siguientes. Y esas ecuaciones implícitas realmente definen una recta porque lo que tenemos en ese sistema, la ecuación de arriba por sí sola es la ecuación de un plano. Y la ecuación de abajo por sí sola también es la ecuación de otro plano. Así que conceptualmente lo que significan las ecuaciones implícitas es que nosotros tenemos un plano como ese de ahí, definirá pues este primero de aquí, y luego tenemos otro plano que será distinto, como por ejemplo este, que corta ese plano aquí y seguirá por aquí abajo, ¿vale? Que será pues el segundo de aquí, que tendrá la forma que tenga. Entonces, ¿cuál es la recta? La recta realmente es la intersección de estos planos. Siempre las ecuaciones implícitas de una recta definen la recta como intersección de dos planos. Esto es importante porque es lo que vamos a usar para el apartado C. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para obtener el vector director v de r es el producto vectorial IJK de los vectores perpendiculares a esos planos, es decir,
Siempre que tengamos que calcular el vector director de una recta, en implícitas podemos calcularlo así. Planteamos el determinante y resolvemos por Sarrus y nos sale el siguiente vector. Una vez que tenemos el vector, calculamos el coseno, que hemos dicho antes, coseno de beta. Ahí tenemos planteadas las operaciones dividido entre raíz de 6 por raíz de 6, ya que el módulo de v de r, en este caso, también es raíz de 6, como era el de n. Pues esto es casualidad. Si operamos nos queda un tercio. Como nos queda un tercio por el valor absoluto, realmente queda menos un tercio, pero hay que usar el positivo. Como nos queda un tercio, ahora en la calculadora lo metemos y nos queda que beta es igual a 70,5 grados. Pero este no es el ángulo que estamos buscando. El ángulo que estamos buscando es alfa, es este de aquí. Entonces alfa será igual a 90 menos beta, que es igual a 19,5 grados. ¿De acuerdo? Vamos al apartado B. Nos dice hallar el simétrico del punto de intersección de la recta R y el plano pi con respecto al plano z menos i igual a 0. ¿Realmente qué es lo que nos están pidiendo? El simétrico de un punto respecto de un plano. Vale, ¿tenemos ese punto? No. Entonces, como no tenemos ese punto, tenemos que calcularlo, porque ese punto nos dicen que es la intersección de la recta R con el plano pi. Pues vamos a hacer la intersección de la recta R con el plano pi. R intersección pi, pues ya sabéis que es resolver el sistema que forman tanto las ecuaciones de la recta R con el plano pi. Es decir, ahí lo tenemos planteado, estas dos son las ecuaciones de la recta R y esta de aquí es la ecuación del plano pi. He pasado el numerito a la derecha, en los términos independientes. Si resolvemos este sistema, nos queda x menos 3 y 1 z menos 2. Es decir, que el punto de intersección, vamos a llamarlo P, es el menos 3, 1, menos 2. Vale, pues nosotros tenemos que hallar el simétrico de este punto con respecto al plano que nos dan. Recordamos, el plano que nos daban era z menos i igual a 0. Esto lo voy a llamar pi 2. ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a pintar. Realmente nosotros tenemos ese plano pi 2 y tenemos un punto P, este, que es el que acabamos de calcular. Y tenemos que calcular el simétrico de P respecto de ese punto pi 2. Es decir, tenemos que calcular, yendo hacia abajo, esta será la sombra de P sobre pi 2, es decir, la proyección de P sobre el plano pi 2. Y luego por debajo tendremos aquí abajo, más o menos a la mitad, P', que es el punto que estamos buscando. Bueno, pues ¿cómo vamos a obtener esto? Pues para obtener ese punto P', claro, si nosotros tuviéramos este punto, vamos a llamarlo punto I, sabemos que el punto I es el punto medio entre P y P', que eso ya lo hemos visto, cómo calcular puntos medios, ¿no? Si nosotros tenemos el punto medio, ya podríamos obtener el punto P'. ¿Vale? Pues ahora nos vamos a centrar en obtener I. ¿Y cómo vamos a obtener I? ¿Vale? Pues I lo vamos a obtener como la intersección de una recta que pase por P y sea perpendicular al plano pi 2. Esta recta la voy a llamar, por ejemplo, S. Entonces, vamos a calcular S, vamos a cortar S con el plano pi 2 para obtener I, y ya con I obtenemos P'. Vamos a hacer todos esos cálculos. Sé que muchas veces en geometría es muy importante hacer primero un razonamiento de qué es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces eso es lo que cuesta en geometría. Luego los cálculos suelen ser relativamente fáciles, es decir, no suelen ser muy largos, pero lo difícil de geometría es saber qué tiene que hacer uno. Por eso primero hay que pintar, entender qué cosas hay que hacer y luego ya ponerse al lío, ¿vale? No tengáis prisa por empezar el ejercicio. Y muchas veces es normal que no sepáis qué es lo que tenéis que hacer de primeras. Yo a veces tampoco. A veces leo un ejercicio y digo, ¿esto cómo se hace? ¿Vale? Entonces tengo que pararme un poquito, leerlo, pintarlo, a ver qué me piden, qué tengo, qué no tengo y luego ya meterme al lío. Bueno, vamos al lío. Sabemos que el vector director de S es el normal de pi 2, que voy a llamarlo n2. Y el normal de pi 2 es 0, menos 1, 1. Ahora, como P está contenido en S, entonces la recta S, X es igual a menos 3 más 0t, que podría no escribirlo, y igual a 1 menos t, y z igual a menos 2 más t. Y esta es la ecuación de S. Ahora, ¿qué hemos dicho? Pues S intersección pi 2. ¿Y cómo vamos a hacer la intersección ahora?
Antes la he hecho resolviendo un sistema. ¿Por qué? Porque tenía R en sus ecuaciones implícitas. Ahora, como tengo S en ecuaciones paramétricas, a mí me gusta más hacer la intersección así que de la otra forma. ¿Y qué hay que hacer? Meter las ecuaciones paramétricas en la ecuación del plano. Z. La Z de S, ¿qué es? Menos 2 más T, menos la I, que la I es 1 menos T, igual a 0. Y de aquí sacamos que T es igual a 3 medios. ¿Vale? Pues ahora para saber el punto de intersección hay que meter estos 3 medios en la recta S. Y nos sale el punto I, que es menos 3, menos 1 medio, menos 1 medio. Vale, entonces como ahora este punto I es el punto medio entre P y P', pues usando la fórmula del punto medio que vimos, creo que era en el primer vídeo de geometría, pues menos 3 será igual a la coordenada X de P' más la coordenada X de P, que si recordáis tenemos ahí que es menos 3, partido de 2. Para la coordenada Y tendremos que menos 1 medio, que es la coordenada Y del punto medio, será igual a 1 más Y' partido de 2. Y por último la Z, menos 1 medio es igual a menos 2 más Z' partido de 2. Sacamos estas incógnitas y obtenemos ese punto. Menos 3, menos 2, 1. Ya tenemos el punto simétrico de un punto respecto a un plano, ¿vale? También hay otro modelo de ejercicios de calcular el punto simétrico de un punto respecto a una recta, que eso lo haré en próximos vídeos. Pero bueno, por ahora, por alguno tenía que empezar. Ahora vamos a hacer el apartado C. Ahí tenemos la recta R y el plano pi, que nos piden la proyección ortogonal, eso es la sombra que genera la recta R sobre el plano pi. ¿Cuál es la sombra que genera una recta sobre un plano? Pues otra recta, que va a ser esa de ahí, y que sigue por aquí, obviamente. Esta vamos a llamarlo R'. Bueno, pues ¿cómo obtenemos la ecuación de esa recta? Bueno, pues vamos al concepto que hemos dicho antes. Antes, R inicialmente estaba definida en sus ecuaciones implícitas, que ecuaciones implícitas es la intersección de dos planos. Entonces, si nosotros podemos averiguar, tenemos el plano pi, si podemos averiguar un plano que al cortar genere esa recta verde, pues ya tendríamos las ecuaciones implícitas de la recta. Ahora, ¿qué plano al cortar con pi genera esa recta? Pues un plano perpendicular a pi y que contiene a la recta R. Es decir, este plano, que voy a llamarlo pi3, sus vectores directores, como R está dentro de pi, uno de sus vectores va a ser v de R. Y además, como es perpendicular a pi, otro vector director es el normal de pi, que hemos visto antes. Como tenemos los dos vectores directores de un plano, necesitamos un punto. ¿Qué punto? Pues antes hemos calculado la intersección de R con pi, ¿no? Que era el punto P. Es decir, que este punto de aquí es el punto P. Pues ya tenemos el punto P y los dos vectores directores. Pues como tenemos el punto y los dos vectores directores, ya podemos calcular la ecuación del plano. ¿Cómo podemos calcular la ecuación del plano? Tenemos que calcular su ecuación implícita, ¿vale? Pues la ecuación implícita del plano, como recordáis del último vídeo, había que hacer ese determinante. Pero ahora lo voy a hacer de otra forma. Nosotros sabemos que la ecuación implícita del plano es el vector normal multiplicando a x y z más una constante. Entonces, si nosotros averiguamos el vector normal, ¿cómo averiguamos el vector normal? Pues el vector normal a ese plano es este de aquí, n3, que es perpendicular a eso, está dentro del plano pi. Pues ese vector normal realmente es perpendicular a n y a vr. Entonces, un vector perpendicular a otros dos, ¿cómo se calculaba eso? Con el producto vectorial. n3 realmente va a ser n por v de r. El determinante IJK con el vector n 2, 1, menos 1 y el vector director de la recta menos 2, 1, menos 1. Calculamos este determinante y nos queda 0, menos 4, menos 4. Ya sabemos que pi3 será 0x, que podría no ponerlo, menos 4i, menos 4z, más d igual a 0.
Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Calcular esa D. Pues esa D, ¿cómo lo calculamos? Pues sabemos que P está contenido en pi3. Pues entonces metemos el punto P y nos queda D igual a menos 4. Entonces, pi3 será menos 4i menos 4z menos 4 igual a 0. Esta ecuación realmente, pues al ser una ecuación de un plano, la podemos simplificar entre menos 4 y es lo mismo que poner i más z más 1 igual a 0. Ya tenemos pi3, el plano naranja que tiene esta ecuación de aquí, y tenemos el plano pi. Pues la proyección R' que nos están pidiendo se puede escribir en implícitas. Arriba ponemos el pi3, i más z más 1 igual a 0. Y abajo ponemos el plano pi y ya está, ¿vale? Bien, sé que este ejercicio ha sido un poquito largo, de hecho hay formas más rápidas de hacer algunos de los apartados, pero como realmente quiero intentar tocar todas las formas posibles de hacer los ejercicios, pues así aprovecho para enseñaros unas formas y otras, ¿no? Es posible que yo este ejercicio lo hubiera hecho a lo mejor de una forma más rápida a la hora de calcular alguna intersección, a la hora de calcular algún vector director, pero quiero que dominéis las distintas formas que hay de hacer los ejercicios porque esa es una de las grandes dificultades de la geometría, que como hay muchas formas de hacer lo mismo, uno muchas veces no sabe por dónde tirar. Por eso es muy importante pintar lo que nos están pidiendo, hacer un dibujo a mano alzada, entender qué tenemos que hacer, qué necesitamos para hacer eso y entonces ya ponernos a trabajar. Y lo que tenemos que calcular, pensar qué formas conocemos, cuál es más rápida, cuál es menos rápida, etcétera, etcétera. Espero que haya quedado claro, no sé si me he extendido un poquito, pero bueno, para el próximo día intentaré traer otro vídeo que no sea tan denso, pero bueno, ya sabéis que esto poco a poco se va complicando más. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.